sobre y que no falte. Que sobre y que no falte. Ancho de banda. 10:36 en toda la República Argentina. Arrancamos esta última media hora de la hora 10, por supuesto, y nos vamos a meter en el cine, nos vamos a meter con los cortometrajes. Vamos a recibir, obviamente, en nuestro estudio virtual a Chabela Lorenzo, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Chabela? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Chabela Lorenzo, obviamente, ella, el apellido les resultará familiar a más de uno. Es de Rawson, más precisamente de Playa Unión, diría, los que amamos la Villa Balnearia y tenemos nuestro corazoncito puesto ahí. Con tan solo 21 años se ha llevado el premio del cuarto Festival Internacional de Cortometrajes CAFilm, que se realizó en Italia, en este caso en la categoría Derechos del Niño, Children's Rights, El Mar, así se llama el cortometraje. Entramos por ahí primero. ¿Cómo fue esta sensación de hacer un cortometraje, presentarlo en un festival internacional y que sea ganadora, obviamente? La verdad, compleja la sensación, porque nosotros comenzamos con la distribución del cortometraje a principio de año, en marzo. Imagínense que en este festival creo que la inscripción la hicimos en abril, entonces son meses y meses y meses de no enterarte de nada. Así que nada, vos vas llegando a un mail de un festival que te dice gracias por mandar, pero esta vez no será, y de la nada te llega un mail de un festival que dice valoramos mucho tu esfuerzo, valoramos tu temática. Nosotros la idea fue poder ir por festivales que pusieran el ojo en temáticas de derechos humanos, más que nada, como los de CAFilm, y quedar seleccionada también dentro de una categoría que representa tanto lo que busca el corto, alivia y alegra también un montón. Bueno, a ver, el cortometraje se llama El Mar. Es una adaptación de El Mar y la Serpiente de Paula Bombara. Sí. Dura unos 18 minutos aproximadamente el corto. Sí. Y narra la historia de una niña de 6 años en Argentina en diciembre de 1975, que tras la ausencia de su padre inicia junto a su madre un viaje clandestino por la costa bonaerense y la capital federal, enfrentando la dura realidad de esa época y lo que sería la postre después el nefasto golpe de Estado en marzo del 76. ¿Cómo fue elegir la temática? Porque, a ver, desde este lugar lo digo, tenés 21 años y cualquiera diría, podrías haber hecho un documental o un corto de cualquier otra cosa, incluso de los derechos del niño, pero elegiste un momento también jodido de nuestra historia. Sí. Yo el corto lo empecé a hacer en 2023. En 2023 yo viajé al Festival de Mar del Plata, 40 años de democracia, y estaba todo muy revuelto, se hablaba mucho y nada, en la facultad nosotros durante de primer a tercer año nos invitan a formar parte del concurso de curriculares en el que cada uno presenta su proyecto. Y entre profesores debaten y eligen el proyecto más viable y con más capacidad de ser producido. Y nada, tenía ganas de hacerlo y quería tener algo para decir, la verdad, y algo que sea relevante también, no solo en el momento, sino algo que le sirva también a mi generación como una herramienta de mantener viva nuestra memoria y también tener una perspectiva nueva de las historias que solemos escuchar también sobre nada, los meses predictadura y también todo lo que fue el golpe, que son las voces de las infancias, que son voces muy sensibles y que usualmente solemos escuchar sus relatos de cuando son más adultos ya. Entonces la idea de poder relatar todo este proceso desde el lugar de una niña tan chiquita, me parecía que le podía brindar extra sensibilidad a la historia. Yo ya había leído El Mar y la Serpiente en el secundario, y bajo una tarea de adaptación que nos habían dado en la escuela, en la universidad, dije, ok, tengo que retomar esta historia, por algo volví a mí.
ahí fue cuando me contacté con Paula, antes de comenzar a escribir el guión, con mucho miedo porque no sabía si es una historia muy propia, es su historia. Entonces, siempre con mucho respeto y con muchas ganas de que esto sea un proceso muy colaborativo. Sí, que además el libro relata toda su historia, porque... Relata toda su historia, nosotros tomamos la primera parte únicamente por una cuestión de cortometraje. El libro relata toda la historia, es muy fuerte, es muy lindo, está a flor de piel constantemente, y nada, yo me acerqué con todas estas sensaciones hacia ella, y nada, siempre esperando y haciendo del corto lo que ella realmente me diga, porque no me puedo imaginar lo que debe ser relatar tu historia desde una manera tan fuerte, desde un lugar tan poco habitual como es el de relatar desde el lugar de un niño, y que sea tu historia y que alguien la elija, no me puedo imaginar lo que debe ser. Entonces, sí. Por más que no te lo puedas imaginar, digo, tuvimos el placer, el privilegio, con Romy, con Brandon, de verlo. Compartido, obviamente todavía no está disponible para todos, pero No. queríamos verlo para poder charlar también de esto. Y la escena primero, la forma en la que está relatado el cortometraje, que es en la voz de una niña en primera persona, ya tiene un impacto en el que uno dice, ok. Es fuertísimo. Claro, Sí. No es que uno se mal predispone, pero No. siempre que hay un niño de por medio, el audiovisual es como que Sí. genera un impacto ahí. Pero hay un momento en el que ella está, el plano en la nena, y dice, ¿dónde está mi papá? Y el plano queda fijo en los ojos de la nena, en la cara de la nena. Y dice, no, tu papá está en el trabajo, no preguntes más. Y sus ojos buscando respuestas entre los adultos, que de alguna manera trasciende eso de la historia y dice, bueno, che, capaz que hay un montón de gente que vivió lo mismo, digo, ¿no? Hay un montón que consiguió lo mismo. ¿Y cómo fue para vos esto? Porque por ahí, por la distancia de la edad y del momento, lograr o acercarte a comprender eso. Sí, fue mucha conversación con Paula. Tuve la suerte de encontrarme con una autora con mucha sensibilidad, muy abierta, con la que pude conversar mucho, preguntarle sobre su sensibilidad hoy como mujer adulta y su sensibilidad también en esa edad. Tuvimos el placer también de que Amelie, nuestra actriz de la niña, sea una niña brillante, Total. en el que cada idea que se me ocurría a mí, ella la mejoraba o me proponía cosas que a mí no se me ocurrían, que hizo que todo fluya exactamente como debía ser, y también mucha investigación, mucha lectura, nada, y intentar transmitir, aunque sea un poco, lo que una niña de esa edad en ese momento pudo haber sentido. ¿Y vos hiciste el cortometraje pensando en presentarlo o lo hiciste y después surgió la idea de mandarlo al festival? No, nosotros en realidad, al ganar el proyecto, para hacerlo dentro de un ámbito semiacadémico, porque ganamos el extracurricular, digamos que no formaba parte de ninguna materia ni nada, sino que teníamos el apoyo de la universidad como productora. Nosotros siempre tuvimos la idea de poder hacer un cortometraje que pueda, salir y estar para todos desde el lugar del mundo donde sea, porque nos parecía muy importante como herramienta, como les decía antes, y como lenguaje también, con todo el peso que tiene para decir. Entonces siempre lo ideamos con, ok, este cortometraje va a ir a festivales, y siempre tuvimos la idea de poder llevarlo a lugares como este. Estamos inscritos en cantidad de festivales, pero es así, te anotás en 20 y quedas en 1, quedas en 2, quedas en 3. Claro. Para realmente acertarla te tenés que equivocar un montón de veces antes. Es así. Y también, nada, los targets de cada lugar. Nosotros tenemos
un lenguaje muy específico y es muy específica la historia que cuenta el corto, que cuenta el libro. Y hay lugares que buscan más esas historias. En este momento en Europa están bastante interesados en lo que es América Latina y los que son cuestiones de memoria. En Europa, en Canadá también, entonces es como ir mirando qué festivales están abiertos, qué foco ponen, y ir avanzando en la búsqueda, en las inscripciones, y mucha paciencia, porque son procesos de meses y meses. Y hay posibilidades también a lo largo de todo el mundo ahora, ¿no? Digo, con esto Sí. bueno, esto mismo que está pasando ahora, digamos, Sí, ¿no? Esto de poder totalmente. conectarnos de esta manera también les abre las puertas a un montón. Vos decías que formaba parte de semiacadémico. La Universidad del Cine, Sí. para los que gustamos del audiovisual, es fundamental en la historia de por lo menos los últimos 30 años, 30 y pico de años, porque incluso ha producido largometrajes. Entonces, hay un incentivo también ahí muy interesante, pero la pregunta muchas veces que tiene que ver con esto, es decir, que también es una crítica muchas veces puertas adentro de este tipo de universidades o asociadas a comunicación y demás, que es como que siempre se mira lo mismo. Entonces, buscarle una vuelta de tuerca o al momento de realizar un corto o un largometraje, lo que fuera, un documental, es un desafío también. Incluso para no seguir haciendo el mismo documental de las venas abiertas de América Latina, digo, ¿no? Que era una morada que hacíamos siempre. ¿Cómo fue esa búsqueda para vos? Creo que primero no se fuerza nada. Hay que tener ganas de decir algo, tenerlo claro e ir por ahí. Y siento que también el jurado, en este caso, que eligieron los proyectos de curricular que se hicieron, tenían que tener en claro qué es lo que se quería contar. Nosotros, nada, había una categoría de adaptación y entramos vía esa categoría. Y nada, ya era una historia muy cargada y con mucho que decir, y que la retrucamos como pudimos. A la hora de adaptar también el traslado en el libro hay mucho pensamiento de esta nena que nosotros lo logramos trasladar en pequeñas voice-over que aparecen en momentos del cortometraje. Nada, y elegir pequeñas cosas centrales que en el poco tiempo que tenemos, porque es más, es larguísimo el corto que hicimos, podría ser mucho más corto, en el poco tiempo que tenemos sean concisos y claros con la historia que queríamos contar. Entonces siempre fue clave tener claro el personaje, lo que valía, lo que vale, y lo que yo como directora y mi equipo tenía para decir y queríamos contar. Y a nivel producción, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Costó mucho hacerlo? ¿Cómo estuvo eso? Sí, nosotros empezamos la preproducción a fines de 2023. Upa. Sí, el guión lo comencé a escribir en junio de 2023, que ahí fue cuando cerré con Paula. Nada, yo un día se me ocurre la idea, le mandé un mail, encontré su mail en su web y dije, bueno, me contestará, capaz que sí, capaz que no. Sí, sí. Al otro día tenía una respuesta de ella muy amable, muy cuidadosa y muy divina, siempre. Y apenas tuve su sí, comencé a escribir, y también fue un ida y vuelta de yo mandarle el guión, ella darme ciertas devoluciones. También hay cuestiones legales de contrato y esas cosas que ahí, cuando tuvimos cerrado tema contrato, comenzamos con la preproducción en esto de noviembre, diciembre de 2023. Y fue un verano de laburo agotador, de scouting, ver locaciones, el casting, que fue bastante complicado. Nada, porque yo también en verano estaba allá, entonces todo virtual, y ir comunicándome con gente a ver si esta locación, y me mandaban fotos, y dije, ok, vuelvo en febrero tuve que hacer un montón de cosas que en diciembre y enero no había podido hacer. Y nosotros grabamos en abril de 2024, hace un año y pico. Fue un rodaje de 6 jornadas en las que tuvimos un viaje de ida y vuelta a Villa Gesell Flash. Fuimos un jueves a la mediodía y volvimos un viernes al mediodía, en lo que grabamos toda la secuencia que sucede en la playa. Y el otro día a las 5 de la mañana estábamos grabando de vuelta lo que son locaciones de interiores,
todo eso lo grabamos el resto acá en Capital. Un poco en mi departamento, un poco en una casa de locación de rental, un poco en otro departamento, y ir consiguiendo locaciones y ir adaptándonos también al presupuesto, y era así, y se iba disparando el dólar, y era como, ok, tenemos que ir acomodando las locaciones con lo que tenemos. Tuve buenas productoras que supieron calmarme en primer lugar, y acompañar mis ideas y darme las mejores respuestas posibles. Fueron 6, 7 días de rodaje, y ahí tuvimos un parate de 2 semanas de descanso, ni nos hablamos con el equipo de producción, y ahí mensajito, hola chicos, tenemos que montar. Claro, armándolo todo. Mientras llega, felicitaciones, obviamente por mensajes. Norma dice felicitaciones, Chabela. Juliana Carullo también dice capa Chabelita. La pregunta del millón, ¿cuándo va a estar disponible para el público en general, para que se pueda ver? Gran pregunta, no sé si tiene respuesta a la brevedad. El tema, explico porque mucha gente me está preguntando esto. La mayoría de los festivales a los que nosotros mandamos, como tienen solicitud de exclusividad. Quiere decir que el cortometraje no puede estar disponible al público mientras esté válida la inscripción. Si yo lo subo a YouTube, por ejemplo, a otro, se me dan de baja de inscripciones a festivales de un montón que estoy esperando. Entonces, nada, calculamos que en enero, quizá cuando ya estemos cerrando la etapa de distribución, podamos decir, ok, nos estamos quedando con estos festivales, leemos sus reglas y ahí vemos cómo podemos avanzar, pero la idea es lo que más quiero, digamos, que pueda estar disponible para todos, pero bueno, tienen, como todas las películas que vemos que están en un montón de festivales y recién las vemos a los 2 años, nada, tienen sus tiempos, son procesos larguísimos, inclusive así que nada, pero les prometo que eventualmente estará disponible para cada uno. Igual pueden entrar el Mar Cortometraje en Instagram, en redes sociales ahí, pueden ver algunos adelantos de lo que se viene también. Sí, yo no quiero spoiler absolutamente nada, pero lo que es la colorimetría, el nivel de fotografía que tiene es maravilloso, maravilloso. Y crudísimo. Por sobre todas las cosas, realmente muy crudo. Bueno, Chabela, felicitaciones. Un placer, un lujazo que nos damos. Gracias por compartir con nosotros también tu experiencia. Bueno, la familia debe estar completamente chocha también. Pero todo el laburo que hay detrás, mira, yo me quedaría preguntándole cuestiones técnicas y demás, pero de puro gustoso nada más, que hablábamos un poquito fuera de Chabela, felicitaciones y mil gracias por atendernos. Muchas gracias.